Sin duda, el alimento más consumido del mundo. Existen diferentes tipos y muchas variedades que vamos a ver más adelante, pero todas se comercializan bajo ciertos parámetros. El grano, que como una legumbre se va a comportar igual, ahí habrá que ponerla en remojo o no y requerirá más cocción o menos. Inflado, que como una palomita de maíz, se producen al reventar cuando se le aplica calor. El copo, que se aplasta el grano ya cocinado. Y las harinas, con sus derivados como las féculas, los almidones o las sémolas. Hay que tener en cuenta dos características en una harina cuando vayas a elegirla. La fuerza, que es la cantidad de proteína que tenga. En el caso del trigo viene indicado por una W y un número. A mayor número, mayor fuerza y mayor contenido de proteína. Estas son las que se usan sobre todo para hacer masas enriquecidas con grasas o azúcares y que requieren de una fermentación más larga. Otra es la extracción, que va a indicar el refinado que tenga la harina. Cuando tú mueles el grano y después lo tamizas, el tamaño de ese grano te va a indicar el refinado que es o cuán integral sea, si tiene más salvado o no. Esta característica se mide, por ejemplo, en el trigo con el 0 o en algunos países con la letra T y un número. A mayor cantidad de ceros o de número, más refinada es la harina. Bueno, empecemos con el cereal más conocido por estas latitudes. Aunque tiene su origen en el sudeste asiático, se ha convertido en el producto por excelencia en Occidente, el trigo. Como puedes ver, este es el grano del trigo común, es el que más se utiliza para hacer harinas. Encontramos de dos tipos, el que es blando, que es el que se usa sobre todo para panificación industrial, galletas, panes de moldes y todo ese tipo de cosas, o el trigo duro, que es el que se usa sobre todo para hacer pastas, porque al tener un mayor valor proteico, en especial el gluten, quedan unas masas más elásticas, ¿no? Y entonces te permite esa consistencia de la pasta seca. Este tipo de granos ya han sido creados para resistir muchísimo a los pesticidas, para tener un mayor rinde de producción y para que tengan mayor cantidad de almidón y de gluten, hecho que hace que también tenga mayor cantidad de azúcar. Es por eso que se está buscando hoy en día lo que se llaman granos antiguos, o por lo menos los que tengan una genética un poquitito más antigua, que no ha sido modificada tanto, ¿no? Este tipo de granos son muy beneficiosos para la salud porque tienen mayor cantidad de proteínas, aminoácidos y minerales. El ejemplo más claro de este tipo de granos es la espelta. Tiene un color más oscuro y una piel más dura, por lo tanto va a necesitar más cocción. Otros ejemplos muy claros son el farro y el trigo Koresen, el que se llama hoy actualmente Kamut, porque es una marca registrada. Otra particularidad del trigo es que nos ofrece muchos productos derivados, de los cuales varios de ellos son muy interesantes para hacer nuestra hamburguesa vegetariana. Vamos a ver algunos de ellos. El frequé o freque tiene su origen en un grano muy antiguo también, pero sobre todo se diferencia por un proceso de producción muy distinto al trigo normal. Este se hace cosechando en una forma temprana su grano y después dejándolo secar al sol muy suavemente, para después tostarlos en una temperatura muy baja, y esto hace que quede un grano con un gustito ahumado muy rico y un color verde, teniendo así una textura un poco más fresca y mayores nutrientes. El bulgur es un producto derivado del trigo duro. Para hacerse, los granos de trigo son parcialmente cocidos, secados al sol y después partidos. Su cocción también es bastante corta, entre unos 15-20 minutos. El cuscús también es un derivado del trigo. Se produce a partir de la sémola del trigo y si lo habéis cocinado alguna vez no hace falta que esté hirviendo mucho tiempo, simplemente poniéndole algún caldo caliente o que haya estado en ebullición ya va a absorber todo lo que necesita y va a crecer a un gran tamaño. Como habéis visto, el trigo nos ofrece muchas posibilidades a la hora de cocinar. Otros tres productos derivados de él son los que son inherentes a su composición: el germen de trigo, el salvado de trigo o el gluten de trigo. Yo estos tres productos no los uso para hacer una hamburguesa vegetariana. Por un lado, el gluten es un polvo blanco realizado químicamente que yo no me cansaré de decir que hay que tratar de evitar los polvos blancos. El germen del trigo y el salvado, si quisieras, los puedes añadir a tu hamburguesa vegetariana, tanto en el relleno o en el caso del salvado en el rebozado. Esto siempre que necesites aportar este alimento en tu dieta diaria.
Personalmente, en el trigo yo me quedo con el friki, que es muy bueno para hacer hamburguesas vegetarianas porque tiene una textura un poquitito más suave que el grano, que el bulgur, y aparte tiene ese saborcito ahumado que aporta una característica particular. En el caso de que quieras hacer el grano, ten en cuenta que vas a necesitar un previo remojo y una cocción de unos 30-40 minutos del grano, según el grano que consigas. Mi consejo, prueba el friki, que te va a encantar. Bueno, en este capítulo vamos a tratar a tres primos hermanos que se comportan de una forma parecida y tienen unas características también muy similares a la hora de cocinar nuestra hamburguesa vegetariana. Este cereal se utiliza principalmente para la alimentación del ganado y encima es el cereal que mayor cantidad de proteínas tiene y materias grasas vegetales. Este cereal, como podéis ver, es un poquitito más oscuro y tiene una piel un poquito más dura, eso que le da una tonalidad y unos sabores tostados mucho más ricos. Es muy rico en fibra y en lisina y sobre todo se usa para la producción de bebidas alcohólicas. Este cereal tiene unas características muy parecidas al centeno. Normalmente se clasifican en tres grandes grupos: la cebada cervecera, la cebada para consumo de ganado o para consumo humano. Dentro del consumo humano podemos conseguir el grano ya sea perlado o entero. Perlado significa que le han dado un pulido para tener una cocción más corta y ser más digestivo. Su principal uso es para la fabricación de malteados y mostos. Se usa sobre todo para las fermentaciones y destilados, cervezas, whiskies, ginebras. De este proceso sale extracto de malta y se usa para preparaciones dulces, dando un color y un sabor muy particular. A la hora de hacer una hamburguesa vegetariana con estos productos, hay que tener en cuenta que tienen una cocción muy larga y requieren de un remojo previo. Por lo tanto, mi consejo es que uses los copos. Son excelentes a la hora de hacer una hamburguesa vegetariana, como veremos más adelante. Y si quieres por ahí usarlos para algún guiso, alguna ensalada o un salteado, mi consejo es que uses la cebada perlada, que con un simple remojo de la noche a la mañana ya queda con una textura muy agradable para hacer eso, salteados, sopas o incluso incorporarlo en un guiso. Como debes suponer, este cereal es procedente de Asia y es el más consumido a nivel mundial, teniendo miles y miles de variedades en su especie. Pero se clasifican en dos grandes grupos de la variedad Diorisa sativa, la variedad japónica y la variedad índica. Este cereal se suele comercializar pulido, siendo el arroz integral aquel que no se ha pulido y conserva su salvado. Pero en cocina vamos a clasificarlo de distintos modos y cómo se comercializan. Vamos a ello. A la hora de clasificar el grano de arroz según el tamaño, tenemos la opción lógica del grano corto, grano mediano y grano largo. Cuanto más largo el arroz, menos cantidad de almidón tiene y por lo tanto tarda un poquito menos en cocinar y queda más suelto. Cuanto más gordito, más almidón y más pegajoso queda. Eso es muy bueno para nuestras hamburguesas vegetarianas. Otras formas de clasificar el arroz son el arroz glutinoso, que como veis este pertenece a la familia de los granos cortos y contiene mayor cantidad de almidón. Los arroces aromáticos, que se caracterizan por absorber ciertos aromas de las plantas con las que se cultivan. Unos claros ejemplos son el basmati y el jazmín. Los arroces pigmentados, que como podéis ver puedes lograr unos colores muy curiosos, ya sea naturalmente o artificialmente, o los arroces salvajes, que se les dice que en realidad no son de la familia de los arroces, sino unas semillas que al tener una forma muy parecida entran dentro de esta categoría. Otra forma de comercializar el grano de arroz es en forma vaporizado. Este grano se le ha quitado el salvado mediante una leve cocción y es nutricionalmente más completo que el grano normal. Es el típico arroz que no se pasa, tiene un granito más duro y entero. Otra forma sino de encontrarlo es en forma de precocinado, que solamente requiere de 5 a 10 minutos de cocción. A la hora de elegir un arroz para hacer tu hamburguesa vegetariana, mi consejo es que elijas los que tienen mayor cantidad de almidón. Eso va a permitir que tu masa se amalgame mucho mejor y tenga un efecto más pegajoso. Si nos vamos a un grano de tipo largo o el aromático, siempre vas a tener menor poder aglutinante. En el caso del arroz vaporizado no te va a servir porque al estar gelatinizado ese almidón se parte, no llega como a hacerse una masa.
Y en el caso de los salvajes o los integrales, siempre mi recomendación es que los tuestes un poquito, te van a quedar un gusto muy rico y lo incorpores al final a su masa, porque te va a dar un toque crujiente y muy sabroso. Bueno, nuestro siguiente cereal es el maíz. Originario de América Central, concretamente de México, es una planta que es súper flexible y que se adapta a todo tipo de suelos y clima. Tiene la característica de que se usa toda la planta y es muy aprovechable, por lo tanto se usa para alimentación humana, para alimentación animal, tanto como farmacia, cosméticas o biodiesel. Su particularidad es que contiene mucha cantidad de azúcar y de grasas, y aparte es el único cereal que contiene betacaroteno. Hay tantas variedades de maíz que normalmente se clasifican según su uso. Por un lado tenemos el grano, que es para secar, que de aquí se distinguen el reventón, que es para palomitas de maíz, el que se usa para hacer harinas y féculas y el que es para alimentación animal. Y por otro lado el maíz dulce, que es el que más consumimos y el que estamos acostumbrados a ver. Se caracteriza por tener un alto contenido de azúcares. Existen muchos derivados del maíz. En principio me gustaría destacar dos a nivel de curiosidad. Por un lado la sémola, esta que se llama polenta, ¿no? Originaria de Italia, lo creáis o no. O el copo, es inventado por el señor Kellogg's, que ya lo conocemos todos para los desayunos. Yo principalmente uso sobre todo lo que es el grano y las harinas. Cuando vayas a elegir un grano para tu hamburguesa vegetariana, tienes varias opciones. El grano fresco o en conserva o congelado. Este va a aportar bastante humedad, así que hay que tratarlo como si fuese una verdura. El seco, tanto sea horneado o frito, se comportará como un fruto seco y lo veremos en su momento. O el grano seco, que requerirá de remojo y de una cocción larga. Estos son muy buenos para añadir a nuestra hamburguesa vegetariana. Me gustaría hacer un paréntesis dentro de las harinas. El maíz nos ofrece un par de opciones muy interesantes. La harina precocida, que es con la que se hacen las famosas arepas, esta harina se caracteriza por absorber mucho la humedad y tener una esponjosidad que no da otra harina. Puede ser maíz blanco o maíz amarillo. La harina nixtamalizada, que viene del proceso de poner el grano en cal. Eso tierniza bastante el pellejo y lo hace más digerible. Es con el que se hacen las famosas tortillas para todos los tacos en México. Como has visto, hay muchos productos derivados del maíz. A la hora de hacer una hamburguesa vegetariana, mi consejo primero es que incursiones en el grano en seco. Estos tienen mayor cantidad de almidones y hace que tu masa quede mucho más compacta y más suculenta. Por otro lado, el grano fresco, tanto sea en conserva, congelado o fresco, aporta bastante humedad, así que siempre tendrás que tener en cuenta ese exceso de humedad para aportar algo que lo absorba o si no sacar un poco, tanto sea en una sartén como en un horno. Mi consejo es que uses este producto, la harina precocida de maíz. Excelente producto para tener en tu alacena. Esta harina hace que al no necesitar cocción siempre puedas añadir un par de cucharadas por si tienes un exceso de humedad. Y además aporta una esponjosidad que no te lo va a dar ninguna harina. Yo lo uso casi como un pegamento universal. Es muy bueno. Y el copo, si quieres, a nivel de curiosidad, al ser más crujiente y no como los otros cereales, lo puedes usar para un rebozado. Lo picas bien, lo trituras y puedes rebozar tu hamburguesa vegetariana dando un toque crujiente a tu hamburguesa. Cuando decimos mijo, en realidad hacemos referencia a una familia de plantas que se cosechan de una forma muy similar a los cereales. Tienen un grano muy pequeñito y redondeado. Entre ellos encontramos el mijo perla, el tef, el sorgo o el fonio. Ahora veremos un poquito más en detalle los que mejor consigues en el mercado. Para agregar estos productos en nuestra hamburguesa vegetariana yo te recomiendo que empieces por el mijo perla, porque aporta mucho sabor y tiene una gran textura. El tef, en cambio, al tener un grano tan pequeñito nos va a pasar igual que el amaranto, que siempre vas a notar esa textura media arenosa porque no se logra triturar. Si quieres incorporar este producto te recomiendo que vayas con la harina. Si no, empieza con el mijo perla. El alforfón, o trigo sarraceno como se lo llama ahora, es un pseudo cereal que entra dentro de las familias de granos antiguos.
Tiene unas características nutricionales muy parecidas al trigo, con una diferencia. Este pseudocereal contiene rutina, que es un flavonoide con un gran poder antioxidante y que no vas a encontrar en ningún otro lado. Para cocinarlo es muy importante ponerlo en remojo, por lo menos media hora, porque eso va a hacer que active los mucílagos que van a venir muy bien a la hora de hacer nuestra hamburguesa vegetariana. ¿Qué son los mucílagos? Los mucílagos son una fibra soluble que aumenta en la viscosidad. Por lo tanto, van a amalgamar muy bien nuestra masa de hamburguesa. Mi recomendación es cocinarlos unos 20-30 minutos. Hay gente o hay opciones que lo pueden hacer simplemente con el trigo activado, lo dejan en remojo desde 1 hora hasta 12. Pero te adquiere un gustito un poquitito metálico que a mí no me termina de convencer. Yo siempre prefiero consumirlo cocinado. Hay que decir, claro está, que si no lo cocinas y simplemente lo usas activado, mayor poder para amalgamar tu masa va a tener. Terminamos nuestro gran viaje con las dos grandes guerreras andinas, la quinoa y el amaranto. Estas semillas, que en realidad son pseudocereales, aportan un gran valor alimenticio, porque contienen muy alta proporción de proteínas y los 9 aminoácidos esenciales. Aparte, agroecológicamente son una maravilla, porque se adaptan a cualquier suelo y a casi cualquier clima. Encima necesitan poco agua y no requieren de pesticidas ni de herbicidas, cosa que lo hace el alimento del futuro. Vamos a ver una a una sus características y cómo cocinarlas. Normalmente la quinoa se identifica según dónde se cultiva, ya sean los valles interandinos, el altiplano, los salares o a nivel del mar. Pero en el supermercado o en los mercados tú la vas a encontrar de 3 formas. El grano blanco, que es más suave de sabor y una textura más esponjosa. El grano rojo, que tiene un sabor más intenso ya que contiene más fibra y más carbohidratos. O el grano negro, que es una cruza de un híbrido entre la semilla de quinoa y la de espinaca. Esta normalmente la vais a encontrar mezclada con las otras dos. A la hora de cocinar estos granos es muy importante tener en cuenta que los tienes que enjuagar varias veces, porque contienen saponinas que te amargan un poquito el producto y largan una espumita. Cuando hago una hamburguesa vegetariana yo siempre trato de elegir la quinoa, porque tiene un tamaño más grande y amalgama mucho mejor. Y dentro de las quinoas, la roja es mi favorita, porque tiene mayor sabor y un aporte mayor de proteínas. El amaranto, al ser un grano tan pequeñito, no se puede triturar bien. Entonces, cuando haces tu masa de hamburguesa, siempre te va a quedar esa sensación del granito que lo vas a morder y es medio como una arenilla. Por lo tanto, yo no lo elijo a nivel textura. Prefiero irme a un copo o al inflado, que es mucho mejor a nivel de textura y de sabor.